Primero que nada, HTML, con lo que estamos viendo ahora como principio de HTML, es un tópico que efectivamente es bastante ligero, no es que sea ligero de atender, o sea, es un prospecto bastante bueno de poder vender rápidamente. Eso obviamente involucra un concepto de práctica, eso es muy importante. Vamos a hacer unas prácticas también, pero más que nada es poder ir complementando lo que estamos en este momento aprendiendo en este punto. Entonces, dentro de la propiedad de poder trabajar y de empezar a poder tener una mirada un poco más aplicada, vamos a seguir ahora con el concepto de HTML, vamos a seguir viendo algunos elementos y practicando algunas condiciones en el ámbito de los atributos y cómo estos se relacionan. Generalmente tiende a tener un poquito de, siempre como en el rango, voy a compartir ya, siempre como que se empieza a dar una tendencia de que uno se puede confundir. Eso es bastante común, pero para eso vamos paso a paso. Entonces, en esta estructura, lo que vamos a empezar ahora a tener un poco más de propiedad sobre este punto, es que vamos mi recomendación plana en este momento es que podamos entender que todas estas condiciones que ya estamos revisando, vamos a proponer como algunas secuencias de trabajo para que podamos atenderlas, puedan entenderse, puedan estar entendiendo bien. A eso, dentro de las condiciones de trabajo, ¿cómo les parece más cómodo trabajar? ¿En grupos o solos? ¿Cómo les parece más cómodo a ustedes? No sé si se conocen todos en rigor. A veces el trabajo en grupo es bastante bueno, pero quiero saber cómo les parece a ustedes más cómodo poder empezar a definirse, o a definir el trabajo. ¿Cómo les parece si les da un poco más de, no sé, por favor, no sé si ustedes me dicen ahí o me comentan previamente, no sé cómo quieran, pero en rigor piénsenlo, o si ya tienen su grupo, cosas así, no hay ningún problema, pero porque vamos a tener de hecho, vamos a tener unos staff de trabajo, sí o sí, vamos a tener unos staff de trabajo, los cuales nos vamos a tener que empezar, obviamente, a organizar y poder hacer algunas condiciones de cumplimiento. Así que en ese aspecto, piénsenlo por el momento, en el tiempo que va avanzando. Vamos a ir avanzando ahora con los elementos del contenido, pero ahí para que se puedan organizar en forma interna o me avisan cuando ya toque el tiempo, pero ya les estoy como sobre aviso que tenemos algunas condiciones voy a llamarles talleres, algo así por el estilo, y y podamos trabajar. Yo lo entiendo, pero ojo que todos los trabajos son acá en clases. Así que no son trabajos para la casa, no son tareas. Todo es en clase. Entonces, no, no se cierra. Ya todo va a ser en clase. Eso también se me olvidó comentar. Así que en ese aspecto, empecemos, ahí vayan pensando cómo mejor se pueden ahí empezar a organizar o cómo mejor se sienten para poder empezar a llevar estas, no sé si tareas llamarle, pero estos trabajos. Perfecto, ya. Pero ahí lo vayan de a poco, vamos de a poco primero. Bueno, avancemos. Punto súper importante. ¿Se recuerdan que hablamos de los elementos y empezaron a aparecer ya cosas acá en el código? Empezamos a ver algunas cositas. Pero recuerden que este es una etiqueta, un tag, ¿ya? Estas etiquetas muchas veces tienen algunas estructuras. Bueno, recuerden que las estructuras o estos elementos, perdón, tienen una característica. Cada elemento sobre HTML, al ser pero tan evolutivo, van incrementando sus atributos. Entonces, en ese aspecto, vamos a tener algunas condiciones de los atributos de los elementos, de los cuales a ti te van a empezar, perdón, a cada uno de nosotros, nos van a empezar a entregar un poco más de referencias sobre lo que podemos después empezar a hacer un concepto más evolutivo y de mejor entidad de uso de este código, aprendiendo este código. Entonces, muchos de los atributos generalmente van a describir condiciones adicionales, ¿ya? Entonces, estas propiedades van a empezar a verse un poco más concretamente. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a establecer
primero, recuerden que HTML entrega como el concepto de la estructura de la página web, o sea, como lo duro, como lo pesado, la base, los límites que me puedan tratar. Y luego de ese límite yo voy a querer generarle una actitud un poquito, para que se vea un poquito mejor, para que pueda tener una mejor referencia, se pueda ver bien, etcétera. Esas estructuras hoy día se conocen como atributos. Entonces, aquí para que sea mejor, recuerden que cuando yo aquí abro y cierro un tag o o el paréntesis, perdón, em, el símbolo, en este caso, uno de los puntos más congruentes es que cuando yo defino el elemento, por ejemplo, vamos a definir un elemento, al mismo elemento HTML, ¿ya? Entonces, este mismo elemento HTML, voy a darle un poco más de, ahí sí que se vea mejor. Ya. Este mismo elemento HTML, en este instante, luego yo cierro acá este elemento HTML y dentro de este elemento yo puedo empezar a aplicar la propiedad del código que estoy buscando. O sea, entonces, eh, ahora tenemos que empezar a comprender que estos atributos tienen una propiedad nos ayuda a tener propiedades de definición y también propiedades de control sobre estos aspectos. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a ver este tag, o cualquier tag, que no salga en ya, o cualquier tag, va a aparecer muchas veces en estas condiciones de atributos propiedades de atributos que son fijas, ¿ya? Ahora, cómo se va entendiendo esto? Hay que aprenderlas, ¿ya? Entonces, pero tranquilo, primero hay que entender, algunos vamos a ocupar, algunos vamos a poder que ocupar algunos contextos un poquito más, se van a repetir mucho más algunos atributos y otros atributos van a ser bastante menos leídos. Por ejemplo, el primer atributo que nosotros vimos es lang, que corresponde a language. Entonces, esta propiedad de atributo quiere decir que yo estoy diciéndole que este elemento tiene un atributo extra que yo puedo definir. Y esta propiedad es la que ocupamos acá, recuerden. Ahí está. Entonces, ya language. Y se define con igual y doble comilla simple. Y la definición que yo voy a dejar acá, con las condiciones español, inglés, etcétera. Donde ustedes vayan ahí a definir cuál va a ser la expresión que van a obtener o cuál que es el lenguaje que vayan a manejar. Ahora, de estas condiciones, siempre es importante entender que todas las condiciones de los atributos van a estar relacionadas entre la definición del elemento y el atributo siempre le va a acompañar al costado. Siempre le va a acompañar al costado derecho. Entonces, en concentración, tenemos que comprender que estas condiciones van a tener que variar. Hay otros atributos que vamos a empezar, que también podemos relacionar. Por ejemplo, si yo voy a borrar este de acá, voy a ocupar otro. Por ejemplo, si yo llamo un elemento, por ejemplo, una imagen, ahí llamo un elemento llamado imagen. Yo tengo, generalmente, en el concepto de la imagen, yo voy a tener que referenciar. ¿Por qué? Porque HTML lo que me hace es estructura. Entonces yo tengo que ir a buscar otro tipo de objeto, otra propiedad de objeto. Entonces, o tengo que ir a otro tipo de archivo, o tengo que ir a buscar un archivo de que me entregue una imagen. Entonces, el elemento del tag de imagen, en este caso, es bastante, HTML trata de que las cosas sean bastante intuitivas. Entonces, asumo un atributo y, por ejemplo, el atributo CRC, que significa source y que va a indicar al origen. Entonces ahí yo y vuelve a tomar la misma estructura. Ahora, pero miren la diferencia que puede haber acá. No cierra en control. Entonces acá tenemos también, entonces yo quiero aquí agregar una imagen, por ejemplo, imagen, yo puedo generar este punto y no me va a causar ningún inconveniente. De hecho, el ID tampoco me está indicando, oye, te faltó ahí. No, no lo reconoce. Entonces, ¿por qué? Porque esta propiedad
es una condición de definición. Esta condición de definición en HTML se llama vector. Entonces, una nueva palabra ahora que aparece en ustedes. Todas las condiciones vectores pasan a ser vectores gráficos, vectores de texto, vectores de responsividad, etc. Entonces, estas son condiciones de vector. O sea, todo lo que corresponde a vector son entidades ya a nivel un vector de video, etc. Entonces, todas estas condiciones de atributos empiezan a tomar condiciones de sentido. Entonces, estas condiciones de sentido, ¿cómo las puedo aprender? Van a tener que, obviamente, obviamente con la práctica, y entender lo que está sucediendo en la propiedad del código. Entonces, por ejemplo, tengo source, voy a indicar de dónde ubica la imagen. Segundo, ¿puedo tener más identificaciones? Claro, puedo tener más de un identificador, o más, perdón, más de un atributo que soporte estos tags. La gran mayoría de los tags soporta la gran mayoría de los atributos, como por ejemplo, si esto hace referencia a una descripción o a un link. Por ejemplo, yo puedo ocupar aquí una condición de referencia. Voy a dejarlo acá por el momento. Y lo estoy referenciando a un link. Pero ojo, vamos por partes. Primero entender que todas las propiedades de los tags pueden tener una conjetura con atributos. Es decir, pueden estar dando una propiedad de soporte a una conjetura de un atributo. Entonces, ¿cómo lo vamos cómo se puede ir practicando? Efectivamente, esto primero se va a destinar en el contexto de cómo tú vas a presentar la estructura, sumamente importante. Cuando yo recuerden que la estructura está en tu header, en tu body o en el footer. ¿Dónde van a estar los objetos? Perdón, en este caso, ¿dónde va a estar el elemento imagen? Y va a ser, por ejemplo, va a ser llamado. Y también cómo se va a empezar a que los atributos de los elementos me empiecen a entregar directrices. Como por ejemplo, acá me está indicando que esta página tiene como preferencia el lenguaje en inglés. Y además aparecen otros tags. Aquí aparece el tag meta, que era lo que hablábamos anteriormente. Tag, y tiene un atributo que se llama charset UTF, que nos sirve para la identificación cuando nuestro browser quiera leer, estaba indicando que estaba leyendo propiedades en inglés y que ocupa caracteres bien digo, caracteres y letras. Entonces, esta condición se empieza a respetar, esta estructura se empieza a respetar. ¿Y cuándo se empieza a ser necesaria? Ojo, cuando yo defino una condición de estructura en un tag con una etiqueta, si el atributo solo es aplicable al tag. Ojo, no, ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Esto es solamente aplicable al tag. Ya, solamente va a aplicar acá. No, no va a funcionar en otra parte. Solamente va a aplicar a ese tag. Si yo ese atributo lo cambio, voy a poder solamente aplicar a ese tag. Entonces, ese tag es el que se va a ver en este momento referenciado y trabajado. Entonces, ese punto, ahí tengan un poco de cuidado, porque generalmente pasamos a tener a veces, algún tema se tienden muchas veces a perder ciertas condiciones y uno se puede complejizar por no entender que al aplicar los atributos es propiedad del tag. Ahora, hay propiedades de elementos de los cuales son condiciones de marco, ¿ya? Por ejemplo, una propiedad de elemento de marco es el HTML, que involucra todo este marco, si se dan cuenta, o, o el otro punto es el head, otro punto de atributo de marco, y otro punto el body. También son elementos de marco, es decir, son elementos que viven contenidos. O sea, todo lo que sucede en body solo queda en body. No va a pasar a GEA, no, no, no. Todo lo que pasa en body queda en body. Pero, ¿qué empezó a suceder? Dentro del concepto de la estructura, muchas veces van a existir páginas que van a necesitar ciertas estructuras de las cuales van a tener que tener como propiedades independientes. Esas condiciones de propiedad independiente es la que vamos a tener que muchas veces enfrentar y poder empezar a poder comprenderlas. ¿Se recuerda la página web que le entregué la otra vez para que puedan seguir en la clase anterior? ¿Alguien le pudo dar una revisión? ¿Se recuerda? ¿Página Mozilla? Correcto, la Mozilla Developer. Entonces, mire, para esto es la página web Mozilla Developer, para ir viéndolo. Yo aquí estoy acá.
Entonces, por ejemplo, voy a abrir la referencia. Mire, estructura y contenido en la web. Eso es sumamente importante. Voy a pasarlo a español para que sea más fácil para ustedes. Entonces, dentro del concepto, dice introducción a HTML, entrega condiciones base. Ahora, hay una condición de los cuales los contenidos de los elementos empiezan a trabajar con estos atributos que estoy hablándole yo y empiezan a ser más ricos. Cuando yo quiero decir más rico, empiezan a ser, tienen una mejor utilidad y empieza a ser más interactivo, porque recuerden que HTML es estructura fuerte, estructura muy fuerte. Entonces, dentro de los elementos empiezan a haber condiciones o estructuras que te van a empezar a entregar definiciones de las cuales, de acuerdo a la definición que tú estás trabajando, va a empezar a personalizar. Por ejemplo, área es una muy buena estructura. Por ejemplo, área es una definición de elemento para, por ejemplo, para mapa. Aquí, bueno, aquí lo representa dentro del concepto de un mapa. Pero si yo voy a ver ahora otro elemento de estructura, acá está el body. Recuerden que la propiedad del body es una condición de estructura ¿No has visto la anuladora? No. cerrada. Recuerden que esto es una condición de estructura cerrada. Entonces, tengo que empezar a identificar otras propiedades de las cuales a mí me pueden permitir entregar una estructura un poco más fina. Entonces, cuando yo hablo de estructura más fina, por ejemplo, tengo mi body y y quiero dividir mi body. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Como el body trabaja todas las propiedades, todos los elementos los trabaja acá y son solamente del body, pero quiero empezar a dividirlo. ¿Por qué? Porque quiero que mi página web tenga una interacción un poco distinta, tenga una inclinación un poquito pero quiero que la interacción sea un poco, no quiero que sea todo plano, quiero tener ciertos cuadros. Entonces, ahí aparecen subestructuras de la estructura, valga la redundancia, subestructura de la estructura. Entonces, podemos decir que aparecen como pequeñas cajitas. Y ahí empieza a tomar un concepto distinto la página. Por ejemplo, acá podemos tener otra condición acá, un poquito más pequeño. Entonces, esto se empieza a enriquecer, pero sigue siendo estructura, ojo, sigue siendo estructura. Entonces, en cuestión sencilla, empieza a aparecer cuadros también de contención. Y los cuadros de contención son elementos que me van a ayudar a que mi estructura en la página web, los elementos se organicen. Entonces, ¿qué pasa acá? Al tener subestructuras de elementos que están acá, subestructuras de control, por ejemplo, el cuadro A, el cuadro B, y un rectángulo global, yo puedo tener este objeto, o voy a agregar una persona. Entonces, un monito acá, voy a agregar un monito. Lo puedo tener acá, y ese monito es distinto al que está acá. Ya HTML esto lo trabaja muy bien. Entonces, y ahí está. ¿Por qué? Porque es como que se dividiera la propiedad es como que empezara a dividir la página web en sí. Entonces empieza a tener esa referencia, empieza a tener, perdón, empieza a tener una propiedad de control sobre lo que está sucediendo dentro de mi página web. Es decir, tengo un marco general y ahora tengo submarcos, de los cuales tienen diferentes opciones que yo puedo empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, dentro de body, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a ocupar un tag que se llama article. Hola a todos. Hoy voy a llevar mi página web acá. Y ahí está. Hola a todos. Hoy está aquí. Voy a quitar esto de aquí. Y lo que dejé acá, por ejemplo, el artículo lo puedo aquí empezar a marcar. Empezar a marcar otros temas. Hola a todos hoy. Estén bien.
Bien, y acá voy a poner otro elemento, como por ejemplo, H1, importante, dice aquí voy a poner primer ejemplo. Primer ejemplo. Entonces, empiezo a verlo acá, empiezo a ver el archivo, y acá está, primer ejemplo, hola a todos, espero que estén. Y empiezo a ver que cada propiedad empieza a tener su propia condición, pero acá hay un tema. Artículo es un tag que me permite a mí encerrar este concepto de propiedad, pero no me entrega una condición cerrada. Entonces, aquí dice HTML, ya, pero si yo quiero hacer una actividad la cual no me involucre perdón, quiero agregar una actividad dinámica o quiero hacer algo muy especial que no me complique, que no me desordene toda la propiedad, ¿qué cosa puedo empezar a generar y hacer? Entonces, empiezan a aparecer diferentes propiedades, y una de las propiedades importantísimas para que esta condición no sea, no se despliegue, por ejemplo, si yo quiero hacer como un mini cuadro, aparece un concepto de propiedad que se llama div. Ojo, es un concepto de propiedad de estructura. El div es un concepto de propiedad de estructura que no va a involucrar, que es lo bueno, que la propiedad en este caso, este div, mira, es una condición marco. ¿Por qué es una condición marco? Porque cuando yo empiezo aquí a agregar, empieza a cambiar sus atributos, es decir, hacer ciertas cosas, mira, aquí no tiene ninguna, aquí ya lo encerró y yo puedo empezar a trabajar con ello ciertas cosas asociando a través de sus atributos. Entonces, la propiedad de div ayuda a que yo pueda atender y pueda generar con una acción contenida. O sea, esto de acá. Entonces, div pasa a ser una condición de estructura. ¿Por qué? Porque me ayuda a hacer estos cuadritos, llamémoslo de esa forma, y me empieza a dividir en rigor, empieza a dividir la propiedad que corresponde a poder yo trabajar con ella sin ningún inconveniente. Antiguamente existía un tag, de hecho aún existe todavía, pero no es tan recomendable. Se sigue, o sea, va hacia afuera, que eran los frames que apoyaban a esto. Pero ese tag aún se mantiene, pero ya, ejemplo, ya va de salida, por eso lo marca rojo. ¿Ya? Entonces, esa tarea hoy día la cumplen los div. El tema es que en el div tienen sus propios atributos y puedes trabajar y puedes hacer cosas bastante... es decir, todo lo que pasa dentro de div no va a impactar a todo lo que pase fuera de div. Entonces, eso es una de las cosas que mejor entregó aporte sobre el concepto de lo que hoy día entendemos como fracción de estructura de la página. ¿Por qué? Porque las páginas muchas veces, cuando empezamos a aplicar ya un código un poco más dinámico, muchas veces este código se colapsaba entre sí. Entonces había un inconveniente, había un fuerte inconveniente. Entonces, se inventó una propiedad y esta propiedad fue perdón, en este caso fue frame inicialmente y después pasó a ser deep como tal. Entonces, uno de los elementos que ganó bastante fuerza, o de hecho es lo que más se van a encontrar. De hecho, es uno de los que más se utiliza para poder utilizar estas propiedades de, mm, de limitación o como mini cajas, piénselo, de estructura. Son estructuras, el DIP es una estructura, ojo, de estructura de una página web. Entonces, eso como empieza a subdividir tu página web. De hecho, piensa el DIP como también puede ser una página web propia, o sea, también una mini página web dentro de otra página web. Entonces, puedes tener varias propiedades de las cuales tú puedes empezar a comprender. Hay otro componente que se le parece mucho, pero no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, que es el iframe. Pero este tiene un concepto distinto, tiene un concepto distinto más de manejo más, de una modalidad un poco más media, trabajo de condiciones medias. Su tendencia cada vez sigue siendo más acotado el uso, no quiere decir que va a salir, ojo, pero sí sigue siendo bastante más acotado que utilizar componentes de frame como tal, como por ejemplo div,
que es el que más se utiliza. Entonces, en esa propiedad aparece un nuevo concepto, perdón, un nuevo tag que me empieza a ayudar a mí a dividir la página, a que no choque lo que yo estoy generando en este div, no choque con los demás entornos. ¿Por qué? Porque los tags, recuerden que tienen condiciones de propiedades. Si esta propiedad, por ejemplo, si yo cambio la propiedad de body, va a cambiar todo lo que está en body. Entonces, si yo quiero tener una propiedad única, cuando yo hablo de propiedades, color, este ejemplo, ahí que vamos a empezar a ver, div como que se abstrae, dice, no, cambió solamente el body. Nosotros que estamos acá no cambiamos, es como un país independiente sobre HTML. Es una condición de estructura. ¿Se entiende? ¿Queda claro? O, o, o ahí nomás, diga. Sí, profesor, ¿Mm? el div es, en el fondo es el contenedor. Podemos llamarlo ya como un contenedor, sí, puede llamarlo como un contenedor, pero en realidad es como un segmentador propio. Dividió la página. Se la dejó, le sacó un pedacito al HTML y dije, yo soy un mundo aparte. Pero sí, puedo pensarlo como una condición de contenedor, sin ningún inconveniente. Ojo que es una condición de estructura, ojo. Es uno de los pocos tags de estructura. Es estructura pura. Ayuda a la estructura, o sea, su misión es estructura, es decir, dividir la página, cambiar la página, etcétera. Esa es su misión. Esa es netamente su misión. Entonces, esto es lo que pasa con HTML. HTML tiene muchos elementos. eh, de estos elementos son asociados especialmente a entender cómo trabajan los elementos. La gracia de los elementos de estructura es que son bastante bases. Entonces, el body, el footer, el head y ahora div. Entonces, son estructuras como bastante base que limitan el contexto y trabajan y muchas veces sirve mucho cuando las páginas tienen mucha, pero mucha interacción. O tienen unos diseños muy estratosfóricos, muy fuertes, entonces te vas a topar con muchas propiedades. No sé si recuerdan la página que vimos, la de la ATP, parece, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo miro acá el ETP, cuando existe tanta, pero mucha interacción, van a empezar a verse muchos elementos por ejemplo, el body acá es inmenso, pues, es completamente estructurado. Entonces, mira, ahí hay un div, ahí hay otro div, ahí hay otro div, ahí hay otro div, ahí hay otro div. Si se dan cuenta, son estructuras de las cuales quizás, ¿por qué? Porque quizás tiene propiedades que después vamos a empezar a trabajar más fuerte, esas propiedades me van a entregar alguna condición para que esta condición se pueda respetar como tal. Entonces, por ejemplo, ahí tienen hay un div nuevamente, hay otro div nuevamente, otro div nuevamente, y hay estructura fina, su estructura, o sea, está subdividiendo la condición de la página, está trabajando con condiciones y está dando, acá hay otro div acá, entonces si se dan cuenta, es una condición y aquí solamente dice doble ATP offer. Entonces voy a buscar ese div, ¿dónde está? Por acá, por ejemplo, me atrevería a decir que esto tiene un div. Entonces, claro, y vive dentro de un div, pues, mire, vive dentro de un div. El subscribe vive dentro de un div. Entonces, muchas veces son condiciones de propiedad única y que van dando como un enriquecimiento global a la página. Y puede pasar. Entonces, puedo tener muchas divisiones con muchas cosas, con muchos elementos internos, puedo hacer muchos cambios y no van a afectar la propiedad global, sino van a afectar propiedades que son de estructuras finas, o sea, son como subcuadros. Para eso nos ayuda. Y esos son uno de los pocos, casi únicos, tag que nos permiten generar estructura. Entonces, como una pregunta de prueba, ¿qué tag son los que generan estructura? Y estructura, recuerden que es base. Entonces, si lo repetimos, header, el body, el footer, y ahora se suma el div. Y el div empieza a empieza a tener un buen, empieza a tener una de las mejores, o sea, es muy utilizado, lo van a encontrar mucho en uso. ¿Duda? Profesor, la última pregunta. Diga. ¿El div puede tener cualquier contenido dentro? N contenidos. Gracias. Sí, N contenidos. ¿Alguna otra duda? Profe, una duda. Ande. Con respecto a la estructura en sí,
existe el div, que en sí es una estructura que puede tener más estructuras dentro, Sí. pero hay alguna jerarquía en el caso de que, por ejemplo, dentro del div tienen que haber ciertos contenidos y no, entre comillas, como por ejemplo, no sé, pues usted puso ahí el artículo que está dentro del div. ¿Podría Ya, ir afuera y el div dentro? sin ningún problema, pero no tiene una jerarquía. ¿No? Solamente va a depender de acuerdo a lo que tú patrocines o lo que vayan a pensar dentro del cuadro, del div. Entonces, por Mm, ejemplo, acá va a haber un código, por ejemplo, va a haber un código que va a hacer no sé qué cosa y va a hacer esto y ya, y solamente va a funcionar en ese div, no va a funcionar en otra parte. Entonces, puede ser efectivamente, cualquier cosa. Ahora, hay otras condiciones de las cuales, como por ejemplo la sesión y cosas así, que no caben en este punto, pero esto es netamente a nivel de condición de vista, 100% a nivel de vista. Entonces, sí puede tener todo lo que usted quiera, sí puede tener todo lo que usted quiera y no estropear la otra condición. Ahora, la única estructura que tenemos que entender es esta, header, body y footer, y que ahí parte todo. Esa estructura hay que respetarla y de ahí después parte todo, porque recuerden que cuando hicimos cuando iniciamos la primera clase, eh, yo solamente hice una hoja en blanco, un texto en blanco, lo puse de HTML y cuando lo fuimos a ver, se autocompletó el HTML. Entonces, y le puse un header, le puse un footer, le puse un body, perdón. Entonces, esa es si hablamos de jerarquía, sería como, esta es la primera jerarquía, o sea, decir header, body y después todo lo demás. Header, body y footer. Ahora, esa sería como la única jerarquía que en práctica, ojo, en la buena práctica, eh, porque se pueden topar incluso páginas web sin una jerarquía muy clara, pero sí, esto sería como la única jerarquía que yo recomendaría respetar, header, body y footer cuando corresponde. Y lo demás es creatividad, nada más. ¿Se entiende mejor? sí, súper claro. Gracias. Ya, entonces, bueno, tag de estructuras. El otro elemento, recuerden que HTML es un documento enriquecido, entonces la propiedad más concreta es la escritura, en este caso los elementos de escritura. Entonces ahí tenemos varias opciones, ya han visto varias veces el de título, llega hasta el número 6, pueden ahí validar ciertas condiciones, el de artículo que acabamos de ver ahora acá, el de artículo, y hay o sea, todas las condiciones que uno puede empezar ahora a tratar sobre elementos de escritura. Por ejemplo, em, a ver, un elemento también que ustedes puedan empezar a trabajar dentro del concepto de la escritura, son todos los elementos que me van a permitir a mí poder enriquecer em, en este caso, las propiedades de representación de lo que yo quiero mostrar acá en mi página web. Por ejemplo, miren, si quieren empezar un poquito, label, ya aquí empezamos a tener un poco más de condiciones de enriquecimiento para algunas tareas. Entonces, label lo voy a hacer así en forma muy didáctica, muy frontal. Entonces voy a poner y vamos a tener acá nombre. Entonces, label aparece de esta forma. Entonces, ya empezamos a tener unas propiedades de lectura y de control que nos pueden empezar a entregar un poco más de enriquecimiento sobre los elementos en este caso de la lectura, de cuando yo empiezo a proporcionar ya la condición de trabajo de los textos, ¿ya? Ahora, son muchos, hay bastante tags que uno puede estar trabajándose con el modelo de los textos, pero siempre, más que nada, es respetar la propiedad de cómo se van a empezar a trazar. ¿Y cómo se van a empezar a trazar? Van a ser las propiedades que ustedes van a empezar a tener que empezar a sociabilizar. Como por ejemplo, miren,
algo muy común. Yo puedo aquí generar un label, solamente puedo generar un párrafo. Por ejemplo, un párrafo. Este párrafo, voy a decir, buenas tardes, le voy a agregar otro texto y voy a agregar un salto. Entonces, voy a agregar un salto, un HR, por ejemplo, y lo voy a cerrar ahí mismo. Buenas tardes al mundo. Por ejemplo. Entonces, dentro del párrafo. Entonces, por ejemplo, yo voy a revisar esto. Buenas tardes al mundo y genero un salto. Entonces, sigue siendo una propiedad de texto. Entonces, son cosas de las cuales esta condición de los atributos, de las temáticas, de las redes, todo eso, es netamente una condición de manejo que ustedes pueden ahí empezar a practicar. Obviamente, que puedan tener algunas condiciones de que la estructura que vayan a demandar puedan graficar, puedan generar. Entonces, están los tags de texto, que es lo que están aquí, que la gran mayoría. Entonces, podemos ver el H1, tenemos el H2, el H3, hasta el H6. Eso va a depender de acuerdo a lo que queremos. Por ejemplo, H3 ejemplo, de acuerdo a lo que queramos, no sé, manejar. Ahí está el H3 de ejemplo, primer ejemplo en H1, el segundo ejemplo H3 de ejemplo, y sucesivamente pueden empezar a ocupar condiciones de propiedades de texto. Las propiedades de texto siempre son propiedades de las cuales ustedes pueden, se pueden como definir, se pueden agregar o también se pueden embedar. Ya, eso también es un buen punto por la parte de HTML. HTML también permite embeder ciertas condiciones de las cuales uno puede eh, ir a buscar, en vez de escribirlo, ir a buscarlo en lugar. Por ejemplo, también HTML tiene esa muy buena propiedad. Por ejemplo, otra propiedad que no es tan famosa, pero se utiliza, además del artículo a nivel de texto, eh, recordar que es una propiedad de texto enriquecido. Lo voy a dejar voy a buscar acá en el footer, abajo de la accesibilidad. Entonces, por ejemplo, no se ocupa mucho, pero lo pueden encontrar. Por ejemplo, el Black Code. Pero es como una. Esto es un black. Es un box, perdón, un box black. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes aquí generar, no sé, aparezca en una entidad, lo centra y enriquece esta propiedad. Este es un bloque. Entonces yo también aquí puedo empezar a poder como generar propiedades eh, de que sean un poco más interactivas. Entonces, si el texto yo quiero que sea un concepto más interactivo, por ejemplo, no quiero que voz aparezca, entonces yo puedo agregarle un diálogo. Y voy a ir jugando con el concepto más enriquecido. Y ahí lo tacho. Entonces ahí lo está tachando. Ahora, si quiero que, no sé, quiero que se pinte o se remarque, le puedo decir un índice, por ejemplo. No es, esto no es tan conocido, o perdón, no es tan utilizado, pero suele suceder, se puede ocupar. O sea, lo pueden ver obviamente, porque HTML lo proporciona. Entonces, ahí ya pueden marcar y lo marca abajo. Entonces, son cosas de las cuales ustedes pueden ahí empezar después van a entender son las propiedades de las cuales me van a permitir a mí poder, perdón, me van a permitir a todos poder dar un concepto más asociado sobre la interacción. Entonces, por ejemplo, ir viendo ciertas entidades de objetos, de las cuales, por ejemplo, no sé, si aparece un dedo, por favor, aplica hacer cosas, si aparece un índice, aplica otra cosa, o si es un índice, en vez de que marque una raya, márcala con un color. X cosas, son cosas de las cuales ustedes ahí a nivel de diálogo perdón, a nivel de integración pueden ir viéndolo en la propiedad de interacción que pueden tener. Ahora, otro de los puntos también que HTML también puede permitir en este último tiempo
voy a cambiar este punto un poco. Voy a dejarlo acá adentro. Voy a borrar ese archivo. También HTML como que tiene un poquito de la evolución. No todas las cosas están ahora, no es que todas las propiedades se puedan trabajar hoy día, estén completas o vayan a tener una propiedad que en todas partes funcione, porque recuerden que es un concepto súper evolutivo. Entonces, por ejemplo, hay un tag que se llama el dialog. Entonces, el dialog hace que yo, por ejemplo, pueda aquí escribir un párrafo. Este párrafo eh, desde el diálogo, ¿ya? Y esta propiedad a mí lo que me va a entregar, no le voy a generar nada, solamente genera un diálogo. Miren. Esta propiedad, de hecho, si se dan cuenta, no se está representando, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, estas son condiciones de las cuales, ya porque ya son condiciones de las cuales empieza a tener un carácter ya de concepto sobre HTML y que puede tener una propiedad de activación o no de activación. Eso va a decir open, por ejemplo. Solo open. Y voy a entonces, esta estructura aparece ahí. Entonces, son cosas de las cuales HTML tiene bastante que muchas veces ofrecer. Lo dejamos en el div, podemos quitarle la open también para que la propiedad no tenga ningún problema. Y desaparece. Entonces, ¿por qué? Porque son condiciones interactivas que en algún instante HTML también va a empezar a llegar y va a empezar a ofrecer. Entonces, esos puntos HTML a nivel de concepto enriquecido tiene bastante que muy evolutivo, pero muy evolutivo. Entonces, ahí están los artículos y todo, y ahí está el diálogo. Si se dan cuenta, el diálogo está como, no le entregaba una interacción, entonces le puedo decir esta interacción también. eh, por favor, abre. Y también lo puedo trabajar. Entonces, eh, son condiciones de las cuales van a empezar a tener, ¿cómo puedo decir? Mejoras y que el sistema va a empezar perdón, y que HTML como tal va a empezar a adaptar. ¿Por qué pasa esto? Porque HTML, al ser un lenguaje tan estructural, muchas de las cosas de interacción que son como, llamémoslos como normal, como abrir un diálogo, un botón, etcétera, HTML lo tenía que asumir para que la estructura se pueda hacer más representativa. ¿Por qué? Por un tema, muchas veces, incluso pasa por un concepto de seguridad. Entonces, claro, netamente por un concepto de atributos de consideración de la seguridad, HTML pasa a ser un elemento importantísimo. Eso es el esqueleto conceptualmente de cada página web que uno pueda empezar ahí o de las que van a ustedes poder generar. Entonces, empezamos a tener una condición de estructura un poquito más enriquecida sobre los elementos de escritura. Y esas condiciones de escritura me van a empezar a mí a enriquecer las propiedades correspondientes a lo que en este momento me están ofreciendo en forma normal. Así que simple en ciertas condiciones, siguen un concepto muy, pero muy evolutivo. eh, Tiene mucho todavía, o sea, sigue en crecimiento, ojo, sigue mucho en crecimiento, y esas propiedades empiezan a ser ahora estructuras de las cuales, vuelvo a poner, estructuras, ojo con eso, son estructuras de las cuales estas propiedades me ayudan a poder tener una página web segura y estable. Entonces, todas estas condiciones que acabamos de ver ahora, estructura más texto, son las que se empiezan ahora a dar un concepto más referencial. Ahora, cada condición de objeto de propiedad va a tener una condición de manejo distinto a lo que obviamente vamos a tener que empezar a asociar. Pero vámonos tranquilos, primero lo más base, ya entendemos que tenemos estructura, tenemos tag que nos permiten enriquecer algunos textos,
tenemos condiciones de las cuales yo puedo empezar a proponer a que mi estructura sea robusta, fija y ordenada, que es lo más importante. Ahora, bueno, no soy muy ordenado con el código, pero por ejemplo, todo lo que está pasando en Body está en Body, ¿no? Todo lo que está pasando en Flutter está en Flutter. Entonces, esas condiciones están ahí tratadas, generadas, y ya están, y pueden empezar a tomar un poco de peso asistido sobre lo que vamos a empezar a, a gestionar. Entonces, a medida que vayamos practicando, más puntos, van a aparecer algunos resultados. No son tantos como tal, porque como en condición asistida va a empezar empezar a tener un poquito más de baja. ¿Por qué? Porque recuerden que CSL y JavaScript se complementan muy bien con la interacción. Entonces, pero como rigor empiezan a tener una muy buena adaptación. Entonces, para cerrar este punto, tag de estructura, como head, body, footer, tab de superestructura, los div, antiguos, bueno, estaban los frame, que el frame van de salida, de hecho ya no están ya muy, en algunos IDEs ya no lo consideran, y unos browsers tampoco, y toda la condición de enriquecimiento de texto que hemos podido entender. Los títulos con el H1, H2, los labels para los nombres, los párrafos, algún artículo, cosas por el estilo, y a un diálogo ahora que podemos elevar, etcétera. Entonces, esas son condiciones de estructura base. Estructura que está permitiendo que el texto pueda ser enriquecido y pueda ser trabajado. Entonces, ¿poco difícil o está bien? ¿O lo ven un poquito ahí, un poquito complicado o está bien? ¿Se ve fácil? No, perdón, no fácil. ¿Se ve bien? ¿Se ve más o menos? ¿Se ve claro? No, ¿un poco enredado o va bien? ¿Se va entendiendo bien o referente a esto? Estructura y texto. Nada más que ese punto hemos estado tratando. Estructura y enriquecimiento de texto. De algunas funciones sobre el texto. ¿Dudas, consultas, algo que quieran ahí acotar? ¿Estamos bien? ¿Algo que quieran ahí? ¿Alguna duda que haya quedado? No, bien, no. Profe, Diga, em, no sé, yo entiendo, a lo mejor no entiendo nada, pero bueno, no está bien. em, lo que pasa es que yo veo aquí texto, 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 según lo que he entendido en estos pocos días, que el CSS, ese lenguaje, es el que Va a como que embellecerlo. le da color, le da Sí, más, exacto. no sé, como que le da más, Lo enriquece. maquillaje a la Claro, cosa. lo enriquece, exactamente. Pero yo vi que usted ahora, por ejemplo, puso test diálogo y se lo encasilló, lo puso al medio con solo ocupar Una función, un atributo del uno. elemento. Ya. Eso, en ese caso, en esa función, siempre es así. Sí. Si yo quisiera ahorrarme como el CSS de hacer que... O ahorrarte el script que te ayuda a hacer eso. Sí, HTML tiene muchas de esas cosas hoy día. HTML5 tiene muchas de esas cosas hoy día que te simplifican muchas veces ir a ocupar otro lenguaje o apoyarte en otro lenguaje o en en otro contexto y te ayuda y te centra y dice, mira, yo ya puedo hacer un texto acá. Solamente agrega este tag, ponle esta condición y te voy a entregar la información. Ah, ya. Y lo voy a generar como tú estás pensando. Es porque HTML, el concepto evolutivo, ha trabajado en esa condición de estructura. Ahora, obviamente, HTML, CSS son complementos. Son hiper complementos. Ya. Eso sí o sí. O sea, sí o sí, algo más profesional, HTML con CSS. Pero primero hay que entender la estructura. ¿Por qué? Porque el Mm. CSS va a cambiar, va a trabajar con la estructura y va a cambiar cómo se ven los objetos de esa estructura. El valor, el color, la vista, etcétera. Y vamos a seguir enriqueciendo ciertos puntos. Tranquilo. Tranquilo que no se va. Daniel Paredes. Profesor, una pregunta que no me quedó un poquito claro. ¿El diálogo
esa característica o esa propiedad que tiene el HTML es cuando uno está trabajando en línea con otra persona, por ejemplo. No. Puede ser un objeto de la página que aparezca, oye, en esta parte aparece eso. No. Toda la Pero estructura, eso a se ver, refleja, claro. O sea, se ve, ya. sí, por eso se ve. De hecho, yo aquí le indiqué, le cambié una parte del atributo para que lo vea, pues recuerden. Dije que por favor se Ya, abra. Entonces yo le dije ya, que perfecto. ahora lo quito, no se ve. Entonces Ya, HTML permite también esa interacción y ahí dice, ahora lo veo. Ahora hay que entender después para que esto se realice en forma dinámica. Pero vamos de a poco. Primero entendamos los elementos, ya, las estructuras y todo lo que hemos trabajado. Vamos de a poco, tranquilo. perfecto. Tranquilo. Gracias. Ya, chicos, creo que me pasé para que vayan a su break por el momento y puedan tomarse unos 10 minutitos máximo y nos vemos a la vuelta. Entonces, ahora viene otras propiedades. Bueno, perdón, no hay duda, ¿cierto? Estamos tranquilos, bien. Ya, perfecto, digo. Entonces, tenemos otras propiedades de las Profe, cuales... ¿Qué Pablo, perdón? acá es Mario Valenzuela. Mario, dígame. Y como a modo de tips, quizás que a lo Ujú. mejor le podría servir a los demás compañeros, al menos a mí yo lo encuentro súper bueno, es un plugin que tiene el Visual, que es el HTML Preview, que uno va escribiendo el código y lo va teniendo al lado inmediatamente, como Interpretado. inmediatamente, claro. Claro, Exactamente, sí, a lo mejor, buena opción. sí. Muy buena opción. Sí, ahí si quieren pueden instalarlo. Perfecto, el HTML Preview. Recuerden que cualquier cosa que tienen que ir acá, a este sector de acá, y lo buscan acá. Entonces, por ejemplo, ahí el HTML, ahí está el preview. Bueno, la mantención está, pero no importa. Ahí si quieren instalarlo, a ver. Ya, punto concreto es que, bueno, si no hay duda, gracias también por el aporte. Si no hay dudas, vamos así. Entonces, uno de los puntos concretos es cuando empezamos a trabajar con texto, también tenemos que trabajar con las estructuras de las cuales estas estructuras empiezan a ser condiciones de que pueda yo empezar también a definir ciertas cosas, ¿ya? Y que también mi página web empiece a ser más definida. Voy a limpiar todo esto, chicos, así que voy a dejar todo limpio nuevamente. Voy a quitar hasta el footer. Entonces voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Entonces, otra condición o sea, más que una condición de estructura como tal, es también empezar a entender cómo trabajar con, con propiedades de definiciones en texto. Cuando que empecemos a trabajar con texto, esto empieza a evolucionar, pues. O sea, entonces, por ejemplo, tenemos un texto y esto me lleva a una tabla o me lleva a alguna condición, etc. Entonces, uno de los puntos más que también tiene una propiedad bastante fuerte es poder utilizar eh, tablas, ¿ya? O también o previamente utilizar tablas, también tú puedes empezar a utilizar elementos de manejo de elementos de datos. Entonces, estos manejos de elementos de datos te van a empezar a ti a dar un orden de lo que está sucediendo en el entorno y de lo que siempre, obviamente, indicando a la propiedad de lo que ustedes tienen que presentar. Entonces, dentro de estas propiedades de manejo, que después se van a empezar a enlazar. Ahora, ¿qué es lo importante? Entender que los elementos después van a empezar a variar mucho y van a cambiar en mucha estructura y especialmente en los atributos. Entonces, eh, cuando empezamos a hablar de conceptos de trabajo en propiedades de datos, por ejemplo, algo súper sencillo, vamos otra vez a ocupar un párrafo y le vamos a crear un listado. Vamos a hacer un listado de compras, por ejemplo. Entonces aquí va a ser un listado de compras. Ya, vamos a ir al supermercado. Yo lo voy a limpiar acá.
Vamos a hacer un listado de compras. Ya, ahí está el listado de compras. Estoy dejando en el podio. Entonces, una de las condiciones que podemos empezar ya a utilizar son propiedades de manejo de la data como tal, orden de listas, etc. Entonces, el tag que utilizamos es el de un. Ojo que yo solamente ahí dentro de la propiedad del yo, miren, yo aquí no hay nada, ojo, solamente estoy indicando que a través de la estructura va a existir ahí un listado de elementos. Ya, elementos puede ser, cuando digo elementos puede ser cualquier cosa, pero en este momento va a ser texto. Ya, entonces para cuando yo voy a trabajar con texto, internamente agrego un tag que se llama link. Y en el link yo agrego aquí un dato. Por ejemplo, voy a agregar frutas. Voy a agregar otro listado. Le voy a agregar en el listado, le voy a agregar, no sé, um, ¿qué puede ser? Dígame lo que sea. Abarrotes. Abarrotes, perfecto. Y entonces empieza a aparecer de esta forma como se empieza a expresar. Entonces, aquí empezamos a trabajar con la propiedad concreta de la estructura de poder empezar a trabajar con data. Entonces, empezar a trabajar ya con data, a enriquecer la propiedad de las data, empezamos a tener una propiedad sobre el listado. Ahora, todos los elementos se pueden combinar. Eso es un punto sumamente importante. Y al combinarse, tiene buenos resultados en el contexto, o sea, empieza a ser un poquito más sencillo de tratar. Entonces, cuando yo empiezo a combinar los elementos, por ejemplo, yo tengo un listado. Este listado, por ejemplo, lo voy a dejar ahí por mientras. Entonces, yo voy a poder ocupar otra etiqueta. Entonces, en ese concepto de la etiqueta de esta propiedad, yo puedo empezar a combinar elementos. Entonces, al poder tratar de combinar elementos, yo también tengo que como empezar a razonar cómo estos elementos empiezan a trabajar sobre sí mismos, ¿ya? Y eso también existe en estructuras. Entonces, una estructura dentro de esta etiqueta que puede existir es una etiqueta que se llama, que representa secciones, ¿ya? Pero estamos trabajando con texto. Entonces, también con el texto te va a guiar a hacer algunas condiciones de secciones. Entonces, por ejemplo, nav, que corresponde a una etiqueta de navegación, ¿ya? Entonces, lo voy a agregar acá y la voy a cerrar ahí. Entonces lo empiezo a enriquecer. Entonces empiezo a tener una propiedad de navegación. Sigo ocupando la misma condición, pero y empiezo a tener una condición solamente de estructura de guía, nada más que ese punto. Entonces, cuando yo empiezo a tener ya un funcionamiento de guía, empiezo a enriquecer estos canales. Entonces, primero genero una condición nav. Tengo aquí una estructura que se llama UL. Ahora, si yo quiero que esta condición se transforme, mi contexto se transforme en un concepto de navegación, voy a hacer unos pequeños cambios, pero con el mismo fundamento. Voy a quitar esto que está acá, ojo, mantenga esa misma estructura, o sea, UL para poder formar un listado, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la fruta y la abarrotes. Ahí, pum, pum, pum. Voy a borrar también porque UL para el dato. Recuerden, para hacer listados. Pero si yo quiero ocupar el mismo fundamento, voy a generar una propiedad nav y le voy a agregar acá otra condición que se llama old. Voy a llevar esto acá, lo voy a llevar acá, pero sigo ocupando el mismo fundamento. Aún no ha pasado mucho, aquí no van a haber mucho cambio. Pero ya acá hay algo distinto. Está de costado, ya lo cambió. Ya hay algo distinto, ojo, nada más que algo distinto. Entonces, lo vamos a enriquecer un poquito y lo voy a indicar acá. Vamos a traer el old, siempre viene acompañado con el anterior well venía acompañado, ahora también viene acompañado. Entonces ahora vamos a ocupar un link. Y vamos a dejar frutas. Y frutas lo vamos a dejar acá ahora. Y este abarrote también lo vamos a dejar dentro de un link. Ojo acá. Entonces abarrote, perdón, va a estar dentro de un link.
patrocinó algunos puntos. Entonces empezó a generar una propiedad de orden. Entonces esta propiedad de orden, lo que empezó a tener como una estructura, es decir, frutas, abarrotes, pero si yo quiero generar una condición horizontal porque estoy ocupando una propiedad de condición horizontal, o sea, como una propiedad de contexto de orden. ¿Por qué? Porque el texto me está ayudando a organizarme. Entonces, aparece un tag que me va a empezar a ayudar, que esta condición de elemento me empieza a ayudar a sociabilizar referencias. ¿Por qué? Porque el texto me empieza a... Entonces, esa propiedad de referencia me empieza a mí a poder ofrecer cierta condición de manejo sobre este punto. Entonces, y esto pasa a ser de la siguiente forma. ¿Se recuerda que les comenté que los elementos se pueden conjugar? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a agregar una A, la que está acá. Vamos a cerrar acá. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que estamos generando acá? La A tiene una propiedad de cardinalidad. Otra palabra nueva. Otro concepto nuevo. La propiedad de cardinalidad me va a permitir a mí poder llevar las propiedades sobre sobre un concepto de navegación o de referencia. ¿Ya? Entonces, A, perdón, esto tiene que estar afuera. A me va a indicar que yo voy a poder ofrecer dentro de la función que estoy ahora generando, voy a poder ofrecer alguna referencia. Es decir, A me va a ayudar a mí a poder trazar lo que necesito generar. Entonces, voy a acomodar la información acá, voy a dejarla dentro de A. Y miren lo que va a pasar. Yo en A, como yo estoy combinando las propiedades, yo en A voy a hacer una referencia. Esa referencia me va a mí a generar un contexto, el cual yo voy a generar un contexto. En HTML, ¿qué es lo que es un contexto? Un contexto es una dirección dentro de tu página. ¿Ya? Entonces me voy a apoyar con una referencia general, en este caso A, en este caso este tag llamado A, que me ayuda a poder generar o me puede ayudar, me ayuda a que los elementos tengan un ancho y puedo referenciar otros atributos que me van a ayudar a mí que esto pueda generar una interacción. Entonces, voy a agregar A, estoy combinando elementos, pero dentro de A, yo puedo, como tengo la propiedad y el manejo de poder pensar que tengo atributos, voy a llamar a un atributo que solamente, ¿cómo se llama? El href. ¿Por qué? Porque estoy generando una navegación. Estoy generando un contexto. ¿Qué es lo que es nuevamente, que es un contexto? Una dirección dentro de la página. Entonces, dentro de la navegación voy a generar, voy a poner un signo gato nomás, para que no se vea. Y ya casi se da cuenta, cambió. Entonces ahora me dice, ¿a dónde vas? Y ahí me está diciendo a nada. A nada porque me está diciendo ahí el signo de gato que puse ahí. Entonces, A en sí como tal me empezó a ayudar a poder decir, empezó a dar un enlace para que mi entorno de mi listado me lleve a un lugar, a una referencia, a algún otro contexto. Entonces, contexto igual a referencia. Referencia es igual a un lugar de la página. Entonces, ya empezamos a tener, esto empieza a tener ya empieza a conjugar y empezamos a tener las mismas propiedades, los mismos sentidos, pero empiezan a tener un poco más de interacción. Ahora, esta página, esto me podría llevar a otra página web, me puede llevar a otro lugar de la misma página, etcétera. Entonces ya agregué un punto de referencia con otro elemento y sumé un elemento, un atributo. En este caso, la sección que corresponde a la referencia de A. Entonces, que me va a ayudar al plano del control. Dentro de este punto ya empiezo a trabajar en forma, empiezo a darle un concepto un poquito más dinámico y de control. La estructura en HTML cumple dos escenarios concretos. Una, las referencias, que son
que te llevan a contextos o otros lugares de la página web o otras páginas web. En este caso, a eso se le denomina navegación. O sea, la navegación del sitio son conceptos de referencias de contexto. Ojo, apunte ese punto que lo vamos a ocupar mucho. Referencias de uso de contexto. La estructura y el manejo en requisitos de los datos del texto, perdón. Que el texto te va a ayudar a ti a poder generar esta estructura llamemos de navegación, de sección de elementos, etcétera. Entonces ahora ocupamos una proporción súper básica. Si se dan cuenta, hicimos un listado con un componente distinto y ahora con el mismo listado lo transformamos en un concepto de navegación. Y lo podemos empezar a llevar a otro punto. Entonces, si quiero que Abarrote genere lo mismo, entonces puedo hacer lo mismo que hice acá. Lo llevo acá, lo copio ahí. Y lo cierro acá. Y empiezo a tener la misma propiedad. Ya me está indicando un concepto de navegación y las propiedades empiezan a interactuar. Los elementos empezaron a combinar y los atributos empezaron a actuar. Entonces, el atributo del ancho, del aspecto también de la estructura que estoy ahora trazando, me empezó a entregar referencias de control hacia la navegación que yo voy a tener después sobre mi entorno. Pero sigue siendo estructura. Eso es lo más importante. Ustedes cuando vayan a planificar una página web, tienen que planificar su estructura. Esto va en el body, esto va del header, con esto va a navegar y esa estructura después se puede enriquecer. Es una de las propiedades más, ¿cómo pueden indicar? Más de propiedad en el ámbito, o sea, una buena práctica social. Ahora, muchas veces a nosotros nos sirve que esto sea rápido, pero no es como, y que sea lo más referente asociado posible, pero se puede referenciar ya eso. Pero bueno, allá tienen ya, empezamos a enriquecer cada punto. Este punto empezó a ser ya un poco más, eh, empezamos a tomar valores de principio únicos o parecidos que en rigor empiezan a manejarse como tal y empiezan a tener ya combinaciones de funciones. Entonces, el texto empezó a enriquecerse y además el texto me empezó a ayudar a manejar la sincronización y la navegación como tal. Entonces seguimos trabajando con texto. Un listado se transformó en una navegación y empezamos a entregar un poquito más de interacción sobre ella. Esta interacción me va a ayudar a mí a poder referenciar cada elemento que después mi página web va a tener que empezar a ser requerido. Entonces, y recuerden nuevamente que son condiciones de las cuales vamos a tener que empezar viendo de a poco, de a poco. Ya vimos un listado, si el listado ahora se transforma en un concepto de navegación, ocupando el mismo principio, el mismo principio. Entonces, esas funciones como tal, empezamos ahora a trazar más que nada y ya trabajar junto con ellas para poder dar un buen concepto de asociación. ¿Va quedando claro? A veces es un poquito complicado, pero va quedando claro, claro, claro. Va teniendo como sentido, va tomando un poquito más de sentido el tema. Sí, Ah, profe. para entender qué es lo que pasa. Bueno, uno también bueno, vamos a empezar viendo de a poquito cada elemento. Otro de los puntos bien, pero bien importante es que podemos, bueno, como bien dije, dentro del concepto evolutivo, empezar a trabajar con tablas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la tabla? Porque la tabla llegó, o sea, el evolutivo de una lista, después naturalmente puede llevar una tabla o un tab de navegación. Entonces, la tabla como tal, vamos a dejarla, la voy a tratar acá en un tip para que sea más cómodo, para que no se conflicte con otros puntos. La voy a tratar dentro de un tip. Entonces, esta propiedad de tabla generalmente tiene la siguiente condición. Tabla, ojo que no ha pasado nada todavía. Ya solamente le estoy indicando que dentro de este tip va a haber un elemento diferenciado sobre el concepto de la tabla. Ahora, en la tabla yo puedo agregar bastantes condiciones porque las tablas generalmente tienen propiedades de atributo
bastante altas, bastante, pero ojo, que son los elementos que mayor evolución tienen en la interacción. Entonces, preocúpense que la estructura exista, pero la interacción de, no sé si han visto tablas que son maravillosas, filtro del filtro, yo, no sé, cálculo en la página web, por aquí, por allá, haciendo un montón de, selecciona imágenes, busca texto, ya, esos son complementos, pero HTML lo único que le pide, oye, por favor, déjame definida la propiedad que corresponde a la, al trabajo de donde, que aquí existe una tabla. Lo que pasa ahí con la interacción es punto aparte. Entonces, en ese aspecto, HTML es bien estructurado y tiene multiplicidad de capas sobre la tabla que tienen muchos, pero muchas funciones de las cuales también tienen muchos conceptos de visualizaciones y dentro de todos los contextos normales tiene un buen punto de concepto asociativo, o sea, tiene un buen concepto, tiene un muy buen concepto de evolutivo, perdón. O sea, tiene muchas opciones dinámicas. Pero mira, por ejemplo, vamos a empezar con ¿cómo trabajo con una tabla? Hay un concepto primero, digo, un TR. Un TR me va a ayudar a mí a poder indicar los nombres de los campos que voy a poner en una tabla cuando voy a trabajar con algún dato. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, ya tengo un TR, internamente tengo un TH, y en este TH yo voy a agregar un nombre, valga la redundancia. No, y le voy a agregar aquí otro TH, en este caso, y va a ser edad. Entonces, si yo voy a ver acá, apareció estas dos condiciones, nombre y edad. Nada, pero nada más, o sea, no tiene ningún punto más. ¿Por qué? Porque esta propiedad es la que estamos en este momento tratando. Es decir, hicimos una tabla que tiene dos campos, nombre, y tiene dos campos con dos definiciones, nombre y edad. Nada más que eso. Entonces, ya, ¿y cómo completo este campo? Esto es una tabla básica. Entonces, un TR, listo. Chao, se acabó. Ahora, las propiedades son horizontales, o sea, se van completando en forma horizontal. Entonces, ¿cómo me complemento? Eh, otro TR. ¿Por qué? Porque son objetos, si bien digo, porque son propiedades de objetos únicas, ¿ya? Por este momento, ojo, que después va a haber una combinación pero así se transforma una tabla, ¿ya? Entonces hacemos ahora otro TR y, y aquí tenemos que tener una propiedad de orden con lo que nombramos el primer TR. Entonces dijimos que el primer TR, perdón, el primer host en este caso de la tabla era nombre. Entonces ahora vamos a aplicar perdón, vamos a hacer que el componente del valor se sincronice, perdón, se cardinalice. Eso quiere decir que se pueda ver entre ellas. Y acá hay un pequeño cambio que tengo que girar. TH para la definición del nombre, que es lo que pasó acá, del campo, nombre y edad. Pero acá ya dejo, vamos a abrir otro TR como tal, pero dentro de este TR tenemos que comprender que tenemos que seguir una propiedad de nombre, perdón, de orden. Entonces, esta propiedad de orden, ya que el TH, en este caso el header, table header, TH, ya es name el primero, acá lo que vamos a hacer es table dat, un TD. Es bastante intuitivo, entonces voy a poner nombre, voy a poner mi nombre. Como segundo dato, otro TD. Segundo dato, porque dije que era edad. Entonces voy a poner mi edad, 30 y siempre. 36. Voy a poner mi edad, por ejemplo. Y voy a ver. Ya está. La propiedad empezó. Ahora, TH, o sea, los headers, o sea, los headers de la tabla y después los valores. Y esto empezó a tener. Ahora, esta es la primera condición de propiedad de uso de una tabla sobre los datos. Ojo, aquí estamos nosotros definiendo los datos y además estamos definiendo la estructura, estamos definiendo la tabla y además agregando los datos en forma común y normal. Entonces, yo puedo empezar ahora a dar expansiones de concepto y condiciones de que esto pueda tener un poquito más de interacción.
pero todo en su tiempo. Por ejemplo, yo le puedo agregar aquí otro header y le voy a agregar, no sé, otro, otro TH, otro header, y le voy a agregar, no sé, tiempo para poder enriquecer esto un poco. Entonces, yo aquí empiezo a dar voy a donde generé mi dato y empiezo a darle un poquito más de interacción sobre esta condición. Entonces, agrego otro TD, importantísimo, o si no, no voy a poder agregar el dato, pero agregué el canal tiempo. Tiempo por tal, yo puedo empezar a hacer algunas condiciones de definición o algunas condiciones de estructura. Hay un tag que se llama time que me ayuda a que esta condición se trabaje. ¿Por qué? Porque recuerden que en las tablas tú tienes que saber cómo ingresar el modelo del tiempo. Fecha, o mes, día, año, día, año, mes, etcétera. Tú ahí defines, y esta es una propiedad de, de HTML que te va a ayudar. Ahora, tienes esta opción o tienes otra opción. O sea, recuerden que la tabla es el preparatorio para que después se transforme en un formulario. Es la base. Entonces aquí ya podemos empezar a ocupar. No sé cuántos estamos, ya estamos en 24 de cuánto hoy día, perdón. 6 del 20. ¿Estamos correctos? Entonces va a empezar aquí a aparecer, apareció tiempo, perfecto. Ahora dentro de la proporción del tiempo yo voy a agregar, no sé, puse una fecha interna como una condición de valor de time y voy a poner, no sé, June 23, 25, no sé cuánto, está lo mismo, 25, 2024. Mira, pero ¿qué valor tiene esto? Fíjate qué valor tiene esto. Ahí está la condición del tiempo, pero esto ya cuando ya empecemos a hacer un poquito más de interacción, pero bueno, para que se prepare. Perdón, acá para afuera, acá en este tip, recuerden que en este tip estamos haciendo las cosas, el body y el tiempo. Si se dan cuenta, la propiedad del time está definida. Esto ayuda mucho cuando existen condiciones es decir, este valor es el que va a pasar, no este que está acá, para que se pueda interpretar. Entonces, hay una pequeña preparación para. Entonces, que estamos trabajando, que el dato lo estamos empezando a preparar. Entonces, en el modelo del concepto de time, nos empieza a dar un concepto ya de manejo de estructura, indicando algunos atributos, si son día, mes, año, como sea. En este caso, yo lo estoy tratando en forma súper singular, pero en este caso me está ayudando a poder dar un format. Y este format me está diciendo, lo voy a pasar de esta forma, independiente que están mal los datos, pero no se preocupe, pero es como un template. Entonces, aquí empieza ya el atributo que indica el o día, o mes, o año, etcétera, pero ya cuando empezamos a hacer validaciones de data como tal. Entonces, aquí, ¿y qué es data? Texto. Entonces, ahí empezamos a dar un concepto de validación sobre el concepto de modelo asociado. ¿Qué va a pasar esto? Que cuando eh, pida el tiempo, va a validar si esta estructura está correctamente bien afinada, con una interacción. Si es que decir, agregó correctamente la fecha, agregó correctamente la hora, aprovechando la propiedad que corresponde al concepto de manejo de los datos. Entonces, la tabla ya empezó a tener propiedades concretas sobre estos manejos. Entonces, pues, ahora, si lo quiero empezar a enriquecer un poco más dentro del concepto de la tabla, existen también condiciones de las cuales yo me puede ayudar, como por ejemplo, eh, y acá, ojo, si yo quiero hacer un cambio en la tabla global, hago el cambio en la tabla global, desde acá. Si yo quiero agregar un componente que tiene que afectar solamente a los headers, esta es una proporción jerárquica. HTML trabaja en una proporción jerárquica. Entonces, por ejemplo,
Yo quiero agregar un title head, es decir, un título sobre mi tabla. Lo voy a terminar acá, porque aquí termina, en este caso, el TR. Lo que va a suceder es que solamente me va a estar trabajando en esta propiedad. Ya, si se dan cuenta, en esta condición está acá. Ya esta estrategia solamente ahí. No afecta a las demás condiciones. Si se dan cuenta, los demás, el T-body, o sea, el cuerpo, no está siendo tocado. Entonces, eso es un modelo súper, súper importante a trazar. ¿Por qué? Porque las propiedades que después vamos a empezar a trabajar nos van a ayudar a que estas condiciones puedan ustedes empezar a darle un poquito más de interacción. Por ejemplo, aquí ocupé un T-head, que es que empieza a encapsular y a setear las tablas. En realidad hace como una cápsula de todos los elementos que están sobre TR. Y yo puedo ir manipularlos como, después más adelante lo vamos a manipular como queramos. Van a haber bastantes técnicas que podemos ocupar ahí para la manipulación de utilidades concretas que van a empezar ahí a, a- a sostener, mejor dicho. Entonces, eh, así conjuntamente los elementos se empiezan a tratar, a tratar, a tratar y empiezan a tener eh, un- una función concreta sobre las tareas que vamos a empezar a realizar. Entonces, estas condiciones son netamente de carácter de propiedades de control, nada más que son propiedades de control y estructura. Eso es sumamente importante. Propiedades de control y estructura. Entonces, solamente estamos tratando las propiedades de control y estructura. Entonces, va quedando claro, o sea, estamos ocupando partes de la estructura, eh, enriqueciendo partes del texto y también de este punto estamos generando también propiedades que nos van a dar una mejor, después utilización y vista sobre lo que estamos manejando. No sé si lo habían visto un poco así en algún tiempo, pero ya empieza a tomar o sea, va a empezar a tener un valor más accesible sobre los modelos de los atributos, sobre los modelos de los elementos. Primero, entender de los elementos, eso es lo más importante, entender claramente el concepto de los elementos. Entonces ya hicimos un listado, empezamos a ocupar una tabla, hicimos una tabla muy base, muy sencilla, y empezó a tener ya conceptos de manejo centrado. Ya los datos empezaron a ser más, empezaron a tener un poquito más de enriquecimiento, llamémoslo de esa forma, y empezó a tener un poco más de trabajo y empezó a ser una condición un poquito mejor. Entonces, otra condición que también podemos tratar, también al utilizar tablas, son las secciones. Entonces, también puede pasar que tú puedes generar algunas secciones de las cuales te pueden a ti ayudar a manejar ciertas cosas, especialmente. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacer ¿dónde está? ¿Estoy en el body? Sí, estoy en el body todavía. Ya, ahí. Borra hasta el body, ¿no? Ahí está, ya está reunido. Entonces, por ejemplo, hay otras propiedades también que empiezan a enriquecer la propiedad de los textos también. Voy a hacer otro tip también para que podamos trabajarlo acá. Y son condiciones que, no que se pueden asociar o topar. Por ejemplo, las secciones. Las secciones son pequeñas cajas de texto que se pueden conjugar bastante bien. Por ejemplo, voy a hacer un H2 acá. Un H2, voy a hacer sección, o segmento 0. Y son propiedades de las cuales empieza a tener. Entonces, estas condiciones de segmento, la sección, yo puedo empezar a ubicar algunos párrafos y son condiciones que yo puedo aquí empezar a ofrecer tareas de enriquecimiento de texto. Solo texto. Texto y texto. Y texto.
es una sección. Ahora, si se dan cuenta, tiene un poquito distinto al otro punto porque son condiciones de texto. Ahora, ojo, ¿qué diferencia entre una sección y un tip? La diferencia de una sección y un tip es que la sección marca por sí un criterio de un elemento de representativo más genérico. Entonces, cuando yo voy a tratar algunos conceptos de manejo más simple o un párrafo, no sé, en este caso, tú puedes tratar sobre un concepto de sección. El tema es que la sección te lo va a encapsular también, pero te lo va a generar una posición un poquito más genérico, es decir, el elemento más representativo a nivel de texto, no y a nivel de control. Entonces, ahí también tienes un concepto de cómo empezar a utilizar los criterios de sección. Ahora, las propiedades del concepto de la sección, antiguamente tú podrías generar sobre un concepto de un tip. Ahora, en HTML, puedes tomarlo de la siguiente forma y tiene el mismo valor. Entonces, enseñamos y lo pasamos de esta forma. Es decir, este div puede ser reemplazado por una sección, sí, puede ser reemplazado por una sección, pero ojo, que es una propiedad un poquito más de concepto enriquecido. ¿Qué es lo que quiere decir un concepto enriquecido? Es mucho más una propiedad de texto. Entonces, empieza a ser un poquito más un concepto más nativo, más liviano. Es decir, quizás en algún instante un div te puede generar un elemento de complejidad si estás haciendo una página para un portal mobile. Pero un section no te complicaría tanto porque es un concepto más nativo. Entonces, son como, ¿qué utilizo mejor? Entonces ahí ya va a depender exactamente cómo usted quiera. Ahora, el resultado, ambos son preparativamente bien, pero sección va a empezar o sea, si vamos a la documentación, section empezó a tomar más camino que el tip. Es más que nada por un tema de condición interpretativa. ¿Ya? Entonces la sección empezó a tomar un concepto es decir, tengo el tip, puedo meter cosas, puedo sumar tara, listado, etcétera, pero aparece la sección, que es lo que hoy día en este momento va a empezar a ganar un poquito más de concepto de carácter evolutivo, que sea un concepto más nativo sobre los entornos de HTML. Ahí sí tienen ahí otro tip y también otras continuaciones. Seguimos trabajando en los conceptos de estructura, datos e interpretación de estos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Qué le ha parecido por el Me momento? Dígame. quedé con la duda con respecto al tiempo en el formato. Diga. Porque usted dijo que era más considerado el que No, tenía los números, más que el que dice julio 25, correcto, correcto. Ese va a dar ese va a dar la validación. o sea, si yo borro julio 25, probablemente me aparezca igual. Sí, recuerda que es interpretado. El tema es que Time me va a ayudar en un punto cuando yo generemos una interacción. Va a decir, oye, ¿cuál es el formato del tiempo? Mes de año. Ah, pero aquí el usuario imprimió día, mes, año. Entonces, para ese concepto de validación te van a empezar a ayudar. Ahora, también nos podemos apoyar con otros componentes, pero tranquilidad, tranquilidad. Y tú puedes cambiarlo como tú quieras, realmente. Son condiciones sí mes, sí año o sí día. O día, o mes, o año. Pero es más que nada por un concepto de validación. Tranquilo, solamente porque ya vaya. eh, Y por qué no era igual? No, en números no es igual a lo que dice. O eso es porque, algo. ojo, qué buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, lo que tú en este momento estás viendo en pantalla son elementos de tipo de texto, ¿cierto? ¿Mm? Valores. Estás viendo valores sencillos y normales. Estás viendo los valores en la programación se dividen por según contexto de categoría, por tipos. Entonces, por ejemplo, lo vamos a averiguar, pero qué buena pregunta para poder aclararte un poco más. Mira, yo tengo un tipo de valor, tengo un tipo de valores. Los tipos de valores están categorizados por letras, números, símbolos, etc. Entonces, el tipo de valor de una letra equivale a qué? A un carácter, a un número entero, a un número decimal o a una fecha. A un ¿Qué, carácter. qué estás viendo acá?
Estoy viendo letras y números. Pero ¿qué tipo es la interpretación del valor? ¿Qué es lo que es? Una fecha. Sí. Claro, el tema es que los tipos, de acuerdo a sus categorías, si yo no le digo que es un tiempo, el valor diseccionado va a ser una letra, va a ser un carácter. Si, va a ser un carácter de tipo letra, del abecedario. Entonces, en la categoría, en realidad, yo no necesito que sea una letra, yo necesito que sea una fecha. Entonces, si yo digo ahora, ¿qué número estás viendo acá? 1, 0, 1. Ya, pero ¿qué más del número? Positivo, entero, ahora es Ya. 0, 1, puede ser un Ujú. número decimal también, pero no lo está escribiendo. Entonces, cuando entremos en el concepto de la programación, que ya vamos dando luego, es que hay tipos, hay valores que están separados por tipo. Números enteros, positivos o negativos, fechas de acuerdo al orden, mes de año, como lo explicábamos ahora, o valores como, por ejemplo, solo texto, string. O verdadero o falso, Boolean, verdadero o falso. Son los tipos de. Entonces, los datos como tal, no es que, a ver, no es que la estructura de la programación en un rato te dice, ya necesito saber de qué valor me está entregando. O sea, necesito entender de qué tipo de valor me está entregando. ¿Por qué? Porque si yo te genero una calculadora, no te puedo responder con letras. Tengo que responderte con los mismos valores que me estás entregando. Y tengo que entender si el valor va a ser decimal, si va a ser positivo o si va a ser negativo. O si va a ser una raíz, que también es un tipo de letra, o una potencia, otro tipo. Entonces, para eso es esto. Para eso es el fundamento de esto. Es decir, hoy HTML muestra puro texto enriquecido. Por el momento sí, solo texto enriquecido. Y con ciertas condiciones. Pero sí empezó a categorizar los elementos. ¿Y qué empezó a categorizar? Tiempo, por ejemplo. Sección, por ejemplo. Categorizó también la sección. Entonces, empieza a tener más un concepto más de estructura de desarrollo. Entonces, el desarrollo es decir, ¿cuáles son los tipos de datos que tengo? ¿De qué tipo? Dato algebraico. Perfecto. Números. Ya, pero número entero, número positivo, número negativo, números primos, número impar. Y ahí entra en un canal de definición. Para eso se utiliza eso. Para eso se define eso. ¿Te queda claro? Sí, o sea, bueno, en este más o menos, en este caso no necesariamente tiene que después del that time que Claro. sea la fecha exactamente igual, o sea, yo le entregué el parámetro nomás. Yo le entregué que el primero era el año, después ¿Sí? era el día y después era el mes. Ya. Ah, Claro, perfecto. claro, claro. Ya. Por eso que es Yo- diferente, ya, sí, sí, claro. sí, que me entiendo. Entonces, ahí el tipo puede decir, ya, entonces, ese es un dato, eso es un valor de tipo tiempo. Y de tiempo, fecha. Y lleva este orden. Tan, tan, tan. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque después van a empezar a tratar estos tipos y lo van a llevar a la programación. Y en la programación, por ejemplo, si yo recibo un valor, ese valor por sí tiene que ser parecido o debe ser igual para poder tratarlo. Si no puede ser igual, voy a tener que generar algunos métodos de conversión. Entonces, esto es muy matemático el tema, pero para que me entienda, para que se pueda comprender un poco mejor. Entonces, es como que yo puedo sumar dos fracciones sin ningún problema, pero puedo sumar una fracción más un decimal. Inmediatamente. No se podría. Porque entonces, o conviertes la fracción en decimal, o el decimal lo conviertes en fracción. Aquí es lo mismo. Trabaja del mismo principio. Entonces, como decía mi abuela, manzana, manzana, pera con pera. Es el mismo contexto. Vamos a llegar a ese punto, ojo, vamos a llegar a ese punto, porque se van a topar con ese Gracias, Fran. punto. Se van a topar, se van a topar. Ahora prepararse para ese tema. O sea, el tipo, ahí, bueno, tranquilo. No nos estresemos. No nos estresemos. Vamos de a poco. Primero, el lenguaje interpretado. Y que ya, ojo, bueno, nos queda poco tiempo, y que ya, ojo, estamos ya, yo creo que la próxima clase se acaba HTML. Y yo me atrevería a decir que la primera hora se acaba HTML y vamos a entrar a CSS. Y ahí la cosa va a cambiar, ojo, ojo. Recomendación, los que están iniciando nuevamente, los que están iniciando de cero, repasen los elementos.
repasen los atributos, repásenlo porque ese lenguaje lo vamos a empezar a ocupar. Cambió un atributo y cambió el elemento. O conjugó elementos. Ahí empiecen por favor y repásenlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar mucho. Porque ya la HTML y CSS son mundos ya muy dinámicos y son mundos de interpretación muy fuerte. Y ojo que son condiciones de las cuales hoy día está más que en propiedad de boga. Si se dan cuenta, HTML y CSS, vamos, o sea, HTML lo vamos a terminar ya luego porque nos falta ver un formulario, algunos botones y chao. Y con CSS empezamos a hacer la generación de interacción y a embellecer este punto. Y ojo que con CSS también tú puedes generar interacción. ¿Y ahí cómo generar interacción? Ya, también voy a trabajar con ese punto. Entonces, hay cosas de las cuales, ojo, tienen que empezar ahí a repasar. Recordar, la estructura, muy importante lo que hemos visto hoy día, estructura, aunque sea básico, no quiere decir que sea fácil. Ojo con ese punto. Básico no quiere decir que sea fácil. Entonces, eh, estas condiciones ya van a empezar a tomar mucho peso con lo que vamos a empezar a generar. Y la evolución es amplia. Pues, imagínate que la promesa de sacar el tip de HTML está desde el 2020. Y sección está tomando paso, está tomando paso, está tomando paso, está tomando paso. Así como estaba la promesa de sacar el iframe. Pero el frame, perdón. Y que ya, pues, entonces, la evolución sigue siendo concreta. Así que este es el mundo que están ingresando. Este es el mundo. Entonces, ahí ya. Pero tranquilidad, vamos bien. Ya hicimos una tabla hoy día, sencilla, súper light, súper tranquila. Generamos algunas condiciones de estructura de datos a manejar. Y ahora ya no tenemos que empezar a darle más propiedades y vamos a empezar a ocupar mucho más código, vamos a empezar a que esto sea un poco más interactivo como tal, ¿ya? Pero en rigor, tenemos que empezar a tratar los puntos asociados de la base. Súper importante. Así que, muy buena pregunta. Se adelantó un poco, Nicole, pero no importa. Por lo menos le ayudó a entender. Pero vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto. Así que, pero muy, muy bien. Ya, creo que están. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya que estamos ya en el tiempo para que puedan irse a descansar todos. Profesor, yo Belén, dígame, Belén. le quiero hacer una pregunta muy básica y disculpe si No se lo digo. preocupe, no se preocupe. Es que como lo veo todo el rato, me puse a pensar, ¿cómo, o sea, qué página es esa donde usted muestra lo que va haciendo en la aplicación Studio Code? Eso, ¿cuál? Esta página. Sí, perdón, es que no, No se preocupe, pues mire, usted no mire, sé tiene dos dónde ver. opciones. Tiene dos opciones. Cuando yo les comenté a ustedes, ¿usted creó una carpeta? Sí, creé la carpeta. A ver, compártame mejor. ¿Cómo, perdón? Compártame mejor. Va a ser más fácil. ¿Lo comparto? Comparta usted A ver, ¿Lo voy tiene en inglés o en español? en español. Ahí dice compartir. Hay más abajo que dice compartir. Compartir pantalla. Ya, pucha, qué vergüenza. No se preocupe. No se preocupe. Ah, el Zoom, me dice usted. Sí, en el Zoom. Zoom lo tengo en inglés. Pensé que... Entonces, si es el Zoom en inglés, es share. Y aparece como un icono verde. Ya, sí, aquí está. Ya, entonces comparta por favor su pantalla donde tiene su Visual Code. ¿Lo ve? Está perfecto, ya. Entonces, esto tiene su Visual Code. Agréguele algo. A ver, vaya donde está el 1. Vaya donde está el 1. Ponga posición donde está el 1. Al ladito, al ladito, al ladito, al ladito, al ladito. Ponga un signo de exclamación. Enter. Ya, y en body, vaya abajo. ¿Acá? En medio de body. Body, perdón. Escriba H1, escriba lo que quiera realmente. Eh, ¿Ahí? Lo que quiera. ¿Más? Como quiera. ¿Ahí? Como quiera. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Guarde eso. Control C para usted. O guardar. Ay, espérenme. Control S. Perdón, control C. Perfecto. Ahí ya guardó. Entonces, ahora
tiene dos opciones, o va a su carpeta o arrastra ese al browser. Mm, Y si quiere va a su sí, carpeta, mire, vaya a su carpeta, donde guardo, en esa carpeta se llama Curso 2024, ¿cierto? sí, aquí. Aquí Eh, me dice usted. No, vaya por el otro lado, vaya por mi PC se llama en Windows, Sí, Ay, ¿dónde quiere que vaya? a mi PC se llama en Windows, ¿no? Mi archivo, ¿cómo se llama? Lo tengo en escritorio. Vaya a escritorio, vaya a escritorio, abra Curso 2024 ¿Ya? y Ahí está. aparece ahí, aparece curso.html Este. y doble clic, claro. Ahora usted me compartió solamente el Visual Code, así que no se preocupe, debería aparecer el Ah, hola en su browser. no me está viendo. No, solamente veo el Visual Code, pero no se preocupe, Claro. no se No, pero preocupe. llegué. ¿Entendió dónde ahora? Sí, ya. Ahora ya entendí. Ya. Pero ahí tiene harto que te que repasar, así que. Ay, sí, perdón, qué vergüenza. No, no, está bien, no se preocupe. Unos están aprendiendo un poquito, ya han aprendido, otros están A aprendiendo todos nuevamente. por verme. No se Gracias. preocupe, no se preocupe. Pero ya entendió dónde. Sí, ya Qué bueno, entendí. Muchas qué bueno. gracias. De nada. Ya, tiene que dejar de compartir. Ah, Ya, ya. chicos. Entonces, que estén, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos todos bien? Buen inicio de pre-fin de semana. Cualquier cosa me comentan por los canales de comunicación. Y recordar lo que les pedí, que por favor puedan estudiar. Pórtense bien, que tengan buen y que estén bien. Hasta